Está científicamente demostrado. El ejercicio físico es el mejor remedio contra el estrés. Por eso le sienta tan bien no solo al sistema nervioso, sino a todo el organismo, del cerebro al aparato digestivo, donde vive la microbiota estresada que tanto le daña a nuestra salud, como explica en su libro la doctora María Dolores de la Puerta, que hoy nos visita para aprender a calmar y sanar la microbiota en compañía de Beatriz Robles, nuestra experta en nutrición, porque si cuidas tu microbiota, ella te cuidará y te hará más feliz, como dices en tu libro, María Dolores. Así es que la microbiota tiene un impacto sobre la salud que es muy transversal. No hablamos solamente de salud física, la microbiota también interviene en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental. Y cuando hablamos de salud, hablamos también de alimentación. Y cuando hablamos de alimentación y microbiota, tenemos que hablar de cuál es la mala alimentación. Mala alimentación, mala por exceso en cantidad, mala por defecto en calidad, y al final la microbiota lo que es un poquito un espejo de lo que tenemos nosotros metido en nuestra nevera, lo que tenemos en nuestra despensa, de manera que si tratamos mal a la microbiota, tratamos mal a nuestra salud. Es lo que sucede a veces cuando consumimos, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, alimentos que desde luego nuestros antepasados no consumían. No le pasaba a nuestros antepasados, como tampoco a las personas más longevas de hoy, a las que pasan de los 100 años, que viven tanto y mucho mejor porque tienen mejor microbiota, ¿no? Así es, se ha visto que las personas centenarias tienen mejor microbiota porque tienen una alimentación y un estilo de vida muy particular. Tienen esa alimentación completa, variada, rotacional de temporada, y tienen un estilo de vida sin estrés y activo, no son nada sedentarios. Qué importante es eso, Beatriz. Una característica común a estas personas centenarias es cuál es la base de su alimentación. Ya nos lo podemos imaginar. Alimentos de origen vegetal, vegetales, legumbres, que cuando hablamos de microbiota, vegetales y legumbres equivale a tomar fitonutrientes y a consumir fibra. Fibra que atraviesa el estómago, el intestino delgado, llega al intestino grueso, al colon, sin digerir, y ahí la microbiota la utiliza y se alimenta de esa fibra. Y también es común, hablando de microbiota en estas personas centenarias, que consumen pescado azul en cantidades moderadas, unas 3 veces a la semana, de manera que sus ácidos grasos omega 3 los obtienen a partir del pescado azul, y son ácidos grasos con un efecto antiinflamatorio que también es positivo para la microbiota. Que no falte el pescado y sobre todo que no falte la fibra de los vegetales. Más fibra en nuestra dieta, aunque, bueno, nos dé muchos gases, porque esa es la pega de la fibra cuando se la comen nuestras bacterias, que nos hincha de gases, ¿no? Efectivamente, en el proceso de digestión de la fibra, nuestra microbiota produce muchos gases. Pero si la microbiota es sana, si la microbiota es buena, esos gases el intestino los reutiliza, la microbiota los reutiliza. El problema es ingerir fibra, que necesitamos ingerir fibra, y que la microbiota que tenemos esté estresada, esté desordenada. En ese escenario, los gases cambian completamente, el tipo de gas que se produce. Son más inflamatorios, molestan, distienden, nos dan más el follón, y en esa expulsión es donde siempre digo a los pacientes: no retengáis los gases, eliminarlos. Claro. El ejercicio es una buena medida que nos ayuda a movilizar los gases. Otra característica común a estas personas centenarias, que no se llenan de gases porque no se llenan comiendo, llenando el plato. Son muy conscientes de esas señales de hambre y de saciedad, están muy conectadas a estas señales, y además evitan ese picoteo insano entre horas, de manera que le dan un descanso a su aparato digestivo, también a su microbiota. Y es que cuidar la microbiota no es solo alimentarla bien, sino también darle su descanso, y ella te lo agradecerá, como también dices en tu libro, María Dolores. En el libro hablo efectivamente del descanso físico, de no estar comiendo todo el rato, forzando. Cada vez que comemos ponemos a trabajar a la microbiota para nosotros en la digestión. Entonces es interesante plantear ese descanso físico y un poco que nos ayude con la digestión física y la digestión mental. Esa parte de la digestión mental mal gestionada que influye sobre la microbiota y sobre nuestras emociones. Un estreñimiento muchas veces está asociado a palabras no dichas, a mala gestión de determinadas circunstancias complicadas. Eso altera
la microbiota, eso altera la producción de neurotransmisores en esa conexión del eje intestino-cerebro, que puede estar una microbiota ordenada generando un patrón de neurotransmisores que nos da calma y nos da felicidad y nos hace sentir bien, y si está desordenado todo se complica. Sin duda. Y es una línea de investigación que en los últimos años se está profundizando mucho. ¿Cuál es el papel de la alimentación en la producción de estos neurotransmisores? Y es un campo en el que todavía hay muchas cosas por investigar y por descubrir, pero lo que tenemos clarísimo es que una buena alimentación repercute para bien en la salud cerebral, en la salud de nuestra microbiota. Y una mala alimentación, una alimentación en la que incorporemos grasas saturadas, azúcares libres, sal, tóxicos como el alcohol, afecta negativamente a la salud cerebral, a la de la microbiota y, desde luego, a la síntesis de esos neurotransmisores. Y para tener una buena microbiota también es necesario consumir esos productos lácteos que tanto nos anuncian con las palabras bio o bifidus, porque antiguamente se tomaba yogur o ni eso, ¿no? Claro, para mantener la microbiota está muy en boga la ingesta de alimentos fermentados, y el yogur es el fermentado más clásico de la alimentación de toda la vida, que es un aporte muy interesante de lactobacillus y principalmente de bifidobacterias, que son microorganismos grandes estabilizadores de la microbiota, y eso nos sirve para equilibrar ese ecosistema y nos sirve también para ayudar a mantener la pared del intestino en buenas condiciones, teniendo una adicional ventaja, y es que son antioxidantes, con lo cual mejora ese escenario de longevidad que decíamos antes tan interesante. Pero ojo, porque esos potenciales beneficios que obtenemos con los probióticos podemos echarlos a un lado si los obtenemos a través de alimentos que no son saludables. Por ejemplo, Lactobacillus y Streptococcus a través de yogures, o bifidobacterias a través de leches fermentadas, pero azucarados en ambos casos. Pues no vamos a obtener ese beneficio que esperamos y estamos estropeando nuestra salud por otro lado. Y segundo, tenemos que hacer una revisión completa de nuestra dieta, dejar fuera de la cesta de la compra esos alimentos que tienen justo el efecto contrario, que son, por ejemplo, oxidantes, alimentos como harinas refinadas, grasas saturadas, azúcares libres, esos alimentos ultraprocesados que vienen tan súper maquillados con todos esos aditivos, colorantes, aromas, potenciadores del sabor. Pensemos que los alimentos, cuanto más se parezcan a las materias primas, mejor. Es decir, alimentos frescos, fenomenal; alimentos poco procesados, que podemos reconocer deberían ser la base de nuestra cesta de la compra, y de esta manera sí que estaremos alimentando bien a nuestra microbiota. Bueno, y sabiendo qué comer, ahora toca aprender cómo comer correctamente para terminar de calmar a esa microbiota estresada que tanto tenemos hoy, sentarse a la mesa sin prisas y olvidarse del reloj. Otro punto muy importante de esos centenarios es el estilo de vida, esa vida tranquila, ese concepto que está ahora de moda, que es el slow life, ¿no? Y entonces crucemos, para cuidar nuestra microbiota, crucemos buscar esa vida tranquila a la hora en casa, a la hora de cenar todos juntos, tranquilos. Es tan importante ese bienestar emocional que se genera en ese momento como la elección de con qué alimentos estamos organizando nuestra cena. Y esto vale para la comida y también para la sobremesa, cuando ya no hay alimentos, pero sí que puede haber algunas bebidas, por ejemplo, un café, un té, una infusión relajante, que nos rehidratan nuestro organismo, pero también ayudan a nuestra microbiota, la están alimentando para ganar años, pero ganarlos con salud. Como ya hemos aprendido, cuida de tu microbiota, que ya cuidará de ti, ¿verdad? Gracias, María Dolores y Beatriz, por estar con nosotros. Muchas gracias.